Tú eres tu cuerpo. No hay persona que exista separada del cuerpo, vivo, en que tiene su ser y a través del cual se expresa y se relaciona con el mundo que lo rodea. Carecería de sentido oponerse a esta proposición, porque podría decirse al objetante que nombrase una parte de sí mismo que no lo fuese de su cuerpo. La mente, el espíritu y el alma son aspectos de todo cuerpo viviente. Un cadáver no tiene mente, ha perdido el espíritu y se le ha ido el alma. Ahora bien, si tú eres tu cuerpo y tu cuerpo eres tú, este expresa quién eres. Es tu modo de ser en el mundo. Cuanto más vida tenga tu cuerpo, más estás en el mundo. Cuando tu cuerpo pierde algo de su vitalidad, por ejemplo, cuando estás agotado, tiendes a retirarte. El mismo efecto produce la enfermedad, que provoca un estado de retiro. Hasta es posible que sientas el mundo a lo lejos o que lo veas tras una neblina, pero también hay días en que estás radiantemente vivo y el mundo que te rodea parece más brillante, más próximo a ti, más real. Todos quisiéramos ser y sentirnos más vivos. Como tu cuerpo expresa quién eres, nos impresiona con la importancia que tienes o con cuánto eres en el mundo. Por algo llamamos un don nadie a la persona que no nos produce impresión alguna, y decimos que es alguien el que nos causa una impresión poderosa. Esto no es más que el lenguaje del cuerpo. De la misma manera, tu estado de retiro no es un secreto. La gente lo siente, como siente tu fatiga o tu enfermedad. Si estás cansado, se reflejan muchos signos visuales y auditivos en la caída de tus hombros, en la flojedad de la piel de tu rostro, en la falta de brillo de los ojos, en la lentitud y pesantez de tus movimientos, y en lo apagado o sin timbre de tu voz. El mismo esfuerzo por disimular esta sensación la delata, porque hay tensión en ese intento forzado. Lo que siente el hombre puede también leerse en la expresión de su cuerpo. Las emociones son hechos corporales, son literalmente movimientos o alteraciones dentro del cuerpo, que generalmente se traducen en alguna acción exterior. La ira produce tensión y una carga en la parte superior del cuerpo, en la que están situados los órganos principales del ataque, los dientes y los brazos. Se conoce al individuo irritado por su cara sonrojada, sus puños apretados y la contracción torva de su boca. El afecto, o el amor, suaviza todos los rasgos fisonómicos y llena de calor la piel y los ojos. La tristeza presenta un aspecto decaído, como si la persona estuviese a punto de romper a llorar. Pero es mucho más lo que revela el cuerpo. La actitud de una persona hacia la vida o su estilo individual se reflejan en la forma en que se conduce, en su porte y en la manera en que se mueve. El individuo de porte noble o talante regio, por así decirlo, se distingue claramente del que tiene la espalda encorvada, los hombros caídos y la cabeza ligeramente inclinada, que indican el peso de las cargas que gravitan sobre él. Nadie puede triunfar en la vida estando en conflicto consigo mismo. El esfuerzo por imponerse al cuerpo tiene necesariamente que fracasar. Es preciso reconocer la identidad y la diferencia entre los procesos psíquicos y físicos. Hay muchos individuos que son víctimas análogas de un conflicto inconsciente entre los distintos aspectos de su personalidad. Lo que más abunda es el conflicto entre las necesidades y demandas no atendidas en la infancia y los deseos y tendencias del adulto. La edad adulta requiere que el individuo sea independiente, que se sostenga por su propio pie y asuma la responsabilidad de satisfacer sus necesidades y deseos. Pero en las personas que padecen este conflicto interno, el esfuerzo por ser independientes y responsables va debilitado y minado por deseos inconscientes de que lo mantengan y atiendan. El resultado es una imagen compleja psicológica y físicamente. Una persona así puede mostrar en su conducta una independencia exagerada, junto con el temor de estar solo o la incapacidad para tomar decisiones. Esta misma imagen se refleja en su cuerpo.
Los aspectos infantiles de su personalidad pueden manifestarse en sus manos y pies pequeños y en sus frágiles y delgadas piernas, que parecen inadecuadas para soportar su peso, o también en un sistema muscular subdesarrollado que carece de potencial agresivo para lograr lo que necesita y desea. En otros casos, existe un conflicto entre lo juguetón del niño y el realismo del adulto y su personalidad. El individuo aparece superficialmente grave, frecuentemente sombrío, rígido, laborioso y moralista. Pero, cuando baja la guardia, por así decirlo, y se abandona, se hace infantil. Así ocurre sobre todo cuando se trata de gente que bebe. El niño aflora también a la superficie en forma de brincos y fiestas que no vienen a cuenta. El rostro y el cuerpo del individuo tienen algo de tenso, duro y tirante que le hace parecer viejo. Sin embargo, se trasluce frecuentemente en él una expresión infantil, acompañada por una sonrisa o una mueca festiva que revela un sentimiento de inmadurez. Surge el conflicto cuando no se permite expresarse libre y plenamente el carácter travieso y juguetón del niño. La represión de su curiosidad sexual y de sus inclinaciones eutrapélicas no eliminan estas tendencias. Están sepultadas y apartadas de la conciencia, pero siguen vivas en las capas subterráneas de la personalidad y emergen cuando se les da rienda suelta y se les tiene como desviaciones de las inclinaciones naturales. Los valores infantiles no se han integrado en su personalidad, sino que están aislados y enquistados como cuerpos ajenos y extrínsecos al ego. La persona es la suma total de sus experiencias vitales, cada una de las cuales está registrada en su personalidad y estructurada en su cuerpo. Lo mismo que el leñador es capaz de leer la historia vital de un árbol en un corte transversal de su tronco, donde se aprecian los anillos anuales de su crecimiento, se puede leer también la vida anterior de una persona en su cuerpo. Para ambos estudios se necesita ciencia y experiencia. Al ir creciendo, el organismo humano va añadiéndose a su personalidad diversas capas que continúan vivas y en funcionamiento en la edad adulta. Cuando son accesibles al individuo, constituyen una personalidad integrada que está libre de conflictos. Si se reprime y aísla o obstaculiza cualquier estrato y hasta cualquier experiencia, la personalidad está en conflicto y por tanto limitada. Los valores que cada uno de estos niveles añade a la vida pueden sintetizarse de esta manera. Infante, amor y placer. Niño, creatividad e imaginación. Muchacho o muchacha, diversión y entretenimiento. Joven, romance y aventura. Adulto, realidad y responsabilidad. Al hablar de valores y cualidades, quizás sea mejor decir que el crecimiento al que nos estamos refiriendo es el desarrollo y la expansión de la conciencia. Cada nivel representa un sentido nuevo del yo y sus potencialidades, un concepto nuevo del yo y su relación con el mundo. Sin embargo, la conciencia no es una unidad separada o aislada de la personalidad, sino una función del organismo, un aspecto del cuerpo viviente. Se desarrolla en relación con el crecimiento del cuerpo, física, emocional y psicológicamente. Depende de la experiencia, adquiere profundidad con la adquisición de las diversas destrezas, se confirma en la actividad. Al equiparar los niveles o estratos con las cualidades de la conciencia, no queremos decir que cada nueva dimensión del yo aparezca formada en su plenitud al cabo de cierto periodo de edad. La tendencia a la diversión comienza de hecho en la niñez, pero alcanza su máximo desarrollo después de haber pasado esta fase. La conciencia del juego y el sentimiento del gozo son más bien características del muchacho o de la muchacha que del niño. Explicaremos cada uno de estos estratos y su cualidad para entenderlo mejor. El infante se caracteriza por su deseo de estar apegado particularmente a su madre. Quiere que lo carguen, acaricien, hagan fiestas y acepten. El amor o el afecto
puede definirse como el deseo de un apego íntimo. Cuando este deseo queda satisfecho, el infante experimenta placer. La privación de este apego le produce un estado doloroso. Todos los sentimientos de amor del adulto derivan de este estrato de su personalidad. El sentimiento del amor del adulto no es esencialmente distinto del que experimenta el infante, aunque puede variar en su forma de expresión. El deseo de un apego o proximidad íntima está presente en todos los sentimientos del amor. El individuo que está en contacto con el infante, que fue y sigue siendo todavía parte de él, conoce el sentimiento del amor. Está además en contacto con su corazón. Si se le arranca de su corazón o de su niñez, y en el grado en que esto ocurra, queda imposibilitado para experimentar la plenitud del amor. La niñez añade una nueva dimensión o un nuevo valor a la vida. La necesidad del apego continuo cede ante la nueva necesidad de explorar el mundo, lo cual se facilita al niño al aumentar su coordinación motora. Por medio de esta exploración de personas y cosas, del espacio y del tiempo, el niño crea el mundo en su mente. Como no le molesta ningún sentido estructurado de la realidad, su imaginación es libre. Durante esta fase crea además a nivel consciente su sentido del yo, en cuyo proceso explora imaginativamente la posibilidad de ser otros yos, como el de su madre, por ejemplo. La niñez termina cuando el individuo ha formado una imagen articulada y coherente de su mundo y de su yo personales. Una vez superada esta etapa, el muchacho o la muchacha se enfrenta a su mundo personal en su juego. Su dominio creciente de las actividades motoras y los juegos con los demás niños constituyen una forma de jugar divertida y alegre, porque es libre y tiene grandes compensaciones. Es más elevado el grado de excitación del juego de los muchachos y muchachas que el de los niños más pequeños, lo cual también explica los sentimientos de alegría que se experimentan en este periodo de la vida. Además, es mayor el sentimiento de libertad que deriva de una independencia todavía no cargada de responsabilidades. La juventud se caracteriza por una elevación mayor todavía del nivel posible de excitación, en relación con el interés nuevo por el sexo opuesto y el vigor creciente del ímpetu sexual. Idealmente, la juventud es el período más propicio para el romance y la aventura, en el que se combina el hondo placer del apego a otra persona con la imaginación y creatividad mental del niño y la búsqueda de la diversión característica del adolescente. Cuando las consecuencias posibles adquieren una realidad seria y el individuo asume la responsabilidad de las mismas, se llega a la etapa de la edad adulta. Es adulto el individuo consciente de las consecuencias de su conducta, que asume la responsabilidad de las mismas. Sin embargo, si pierde contacto con los sentimientos del amor y apego que conoció cuando era infante, con la imaginación creadora del niño, con la tendencia a los juegos y a la diversión de los años siguientes, y el espíritu de aventura y romance que caracterizó su juventud, será una persona estéril, enteca y rígida. El adulto sano es a la vez infante, niño, muchacho y joven. Su sentido de la realidad y responsabilidad comprende la necesidad y el deseo de apego, o sea, de tener a alguien cerca, de amor, la capacidad de ser creador, la libertad de ser alegre y el espíritu necesario para ser aventurero. Es un ser humano integrado, o sea, completo y totalmente consciente. Para entender el cuerpo vivo, tenemos que descartar los conceptos mecánicos. No es que no sean importantes los mecanismos de funcionamiento corporal, sino que no explican ese funcionamiento. El ojo, por ejemplo, no es una cámara fotográfica nada más. Es un órgano sensorial para percibir y un órgano expresivo para reaccionar. El corazón no es simplemente una bomba, sino un órgano del sentimiento, o para sentir, cosa que la bomba no puede hacer. Somos seres sensitivos, lo cual quiere decir que tenemos capacidad para sentir o percibir y para experimentar sensaciones o sentimientos. La percepción es una función de la mente,
la cual es un aspecto del cuerpo. El cuerpo viviente tiene una mente, posee un espíritu y contiene un alma.